Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta sesión del Instituto Vasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública que corresponde al 23 de enero de 2019. Para dar inicio a los trabajos de esta sesión ordinaria, solicito al secretario ejecutivo que se sirva a pasar lista de asistencia y verifique el quórum. Como lo solicita el comisionado presidente, me permito pasar lista de asistencia. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. Presente. Comisionada Leida López Arrasate. Presente. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. Presente. Hay quórum, comisionado presidente, con 3 asistencias y 0 inasistencias. Solicito a los presentes ponerse de pie. Al existir el quórum y siendo las 15 horas con 27 minutos del día de hoy, 23 de enero del año 2018, declaro abierta esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Vasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Pueden tomar asiento, por favor. Gracias. Conecta mi... Solicito al secretario ejecutivo que dé lectura al orden del día para esta sesión. Con mucho gusto, comisionado presidente. Doy lectura al orden del día. Como punto número 1, lista de asistencia y declaración de quórum. Como punto número 2, instalación de la sesión. Como punto número 3, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Como punto número 4, lectura de la correspondencia recibida en su caso. Como punto número 5, lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 16 de enero de 2019. Como punto número 6, proyectos a cargo de la ponencia de la comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. 6.1. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR-DAE-1118-2018-P1 promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco. 6.2. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR-DAE-1118-2018-P1 promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Teapa, Tabasco. 6.3. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR-DAE-1135-2018-P1 promovido en contra del régimen estatal de protección social en Tabasco. 6.4. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR-DAE-1153-2018-P1 promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco. 6.5. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR-DAE-1156-2018-P1 promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco. 6.6. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR-DAE-1165-2018-P1 promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco. 6.7. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR-DAE-1118-2018-P1 promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. 6.8. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR-DAE-1207-2018-P1 promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Centro, Tabasco. 6.9. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR-DAE-1218-2018-P1 promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Centro, Tabasco. 6.10. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR-DAE-1218-2018-P1 promovido en contra de la Secretaría de Salud. 6.11. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR-DAE-1336-2018-P1 promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco. 6.12. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR-DAE-1354-2018-P1 promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco. Muchas gracias. Como punto número 7, proyectos a cargo de la ponencia de la comisionada Leida López Arrasate. 6.1. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de recurso de revisión número
RR diagonal DAI diagonal 1227 diagonal 2018-P2 promovido en contra del Instituto de la Juventud del Estado de Tabasco. Ahí hay un error, es 1127. Un error involuntario de dedo. Corrijo. 6.2. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR diagonal DAI diagonal 1133 diagonal 2018-P2 promovido en contra del Instituto de la Juventud del Estado de Tabasco. 7.3. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR diagonal DAI diagonal 1142 diagonal 2018-P2 promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco. 7.4. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número 1148 diagonal 2018-P2 promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco. 7.5. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR diagonal DAI diagonal 1160 diagonal 2018-P2 promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco. 7.6. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR diagonal DAI diagonal 1175 diagonal 2018-P2 promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. 7.7. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR diagonal DAI diagonal 1184 diagonal 2018-P2 promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco. 7.8. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR diagonal DAI diagonal 1187 diagonal 2018-P2 promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Centro, Tabasco. 7.9. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR diagonal DAI diagonal 1196 diagonal 2018-P2 promovido en contra del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco. Gracias. 8. Proyectos a cargo de la ponencia del comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. 8.1. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR diagonal DAI diagonal 1128 diagonal 2018-P3 promovido en contra del Instituto de la Juventud del Estado de Tabasco. 8.2. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR diagonal DAI diagonal 1170 diagonal 2018-P3 promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. 8.3. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR diagonal DAI diagonal 1212 diagonal 2018-P3 promovido en contra de la Secretaría de Educación. 8.4. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RR diagonal DAI diagonal 1221 diagonal 2018-P3 promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco. 8.5. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR diagonal DAI diagonal 1227 diagonal 2018-P3 promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco. 8.6. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR diagonal DAI diagonal 1236 diagonal 2018-P3 promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco. 8.7. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR diagonal DAI diagonal 1239 diagonal 2018-P3 promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco. 8.8. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR diagonal DAI diagonal 1245 diagonal 2018-P3 promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco. 8.9. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR diagonal DAI diagonal 1254 diagonal 2018-P3 promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco. 8.10. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR diagonal DAI diagonal 1257 diagonal 2018-P3 promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco. 8.11. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de recurso de revisión número RR diagonal DAI diagonal 1260 diagonal 2018-P3 promovido en contra de la Comisión Estatal Forestal. 8.12. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión
número RR/DAE, 1266, 2018-P3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Centro Tabasco. Como punto número 9, análisis, discusión y aprobación en su caso del acuerdo de reforma al reglamento interior del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Como punto número 10, asuntos generales. Y como punto número 11, clausura de la sesión y cita para la próxima. Cumplida su encomienda, comisionado presidente. Muy bien, secretario, en relación al punto 3 del orden del día, solicito que sea modificado el orden del día propuesto para anexar como punto 10º el análisis, discusión y aprobación en su caso del acuerdo por el cual se inhabilitan y modifican diversas cuentas del Infomex y la Plataforma Nacional de Transparencia, así como se suspenden los plazos de atención y retornan las solicitudes de acceso a la información y las de derechos ARCOS o de portabilidad de datos personales, pendientes de resolver de diversos sujetos obligados, quedando entonces como punto 11 asuntos generales y como punto 12 clausura de la sesión y cita para la próxima. Por lo cual, solicito al secretario ejecutivo somete a consideración de este órgano colegiado el orden del día con la modificación propuesta que se acaba de dar a conocer. Con mucho gusto, comisionado presidente. Se somete a consideración de este pleno la propuesta antes mencionada. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. A favor, junto con la orden del día completa, ¿no? Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. El orden del día ha sido aprobado, comisionado presidente, con 3 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Punto cuarto del orden del día se refiere a la lectura de aprobación en su caso de la correspondencia. En virtud de no haber recibido documentación dirigida al Pleno, solicito se dé por desahogado ese punto para continuar con el desarrollo de la sesión. El punto quinto del orden del día se refiere a la lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 16 de diciembre de 2018, misma que fue circulada previamente a los integrantes de este Pleno para que expusieran por escrito sus observaciones. No habiéndose recibido ninguna observación, me permito proponer la dispensa a su lectura y con ello la aprobación de dicha acta, por lo que solicito al secretario ejecutivo que en votación económica someta a consideración del Pleno la propuesta antes señalada. En votación económica se somete a consideración de este Pleno la propuesta de dispensa de lectura de la sesión, del acta de la sesión del 16 de diciembre de 2018 y la aprobación, como ha citado el comisionado presidente. Quienes estén de acuerdo, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Quienes estén en contra. Comisionado presidente, ha sido aprobada la dispensa de la lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria del día 16 de diciembre del presente año, con 3 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Muchas gracias. Pasamos al desahogo del punto sexto del orden del día, que consiste en un proyecto de resolución de la ponencia de la comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. Se le concede el uso de la voz honorable comisionada para conocer los proyectos de resolución a su cargo. Muchas gracias, comisionado presidente. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, comisionada Leida. Buenas tardes, comisionada Teresa Luna Posada. Buenas tardes a todos los asistentes, qué bueno es que están con nosotros. Presento a consideración del Pleno 12 proyectos de resolución que fueron elaborados en la ponencia a mi cargo. Y el primero de ellos es el recurso 1104-2018, que fue interpuesto en contra del Ayuntamiento Constitucional del municipio de Macuspana, Tabasco, que como hemos visto, este es el cliente frecuente de este año, ¿no? Se le solicitó lo siguiente: requiero saber la cantidad de grados y ascensos y promoción a los grados de los años de la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Macuspana, solo la cantidad, no infringiendo los artículos de información reservada, ya que es solo la cantidad disociada, no de los grados otorgados en la administración 2016-2018. El sujeto obligado a través de la Unidad de Transparencia remitió la petición informativa al director de Seguridad Pública, quien otorgó respuesta en sentido de dar información. El particular se inconformó, al margen que se le otorgó información, se inconformó porque dicen que se alega una inexistencia, y procedemos al estudio del asunto. En primer lugar, como en todos los proyectos que se han presentado, se analiza la naturaleza de la información. Así, advertimos que la información requerida forma parte de uno de los elementos que debe contener el registro estatal de personal en materia de seguridad pública.
Estos elementos mínimos están contenidos en el artículo 176 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Tabasco, que con claridad dispone que el registro estatal de personal contendrá, entre otros elementos, cualquier cambio de descripción, actividad, categoría o jerarquía del policía, así como las razones que se consideraron para ello. Similar disposición está contenida en el artículo 122 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que señala que el Registro Nacional del Personal de Seguridad Pública tendrá, entre otros elementos, cualquier cambio de adscripción, actividad o rango del servidor público, así como sus movimientos. En ese tenor, el dato requerido, así sea saber el número, es información que, de acuerdo con el artículo 110 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es de naturaleza restringida por ser reservada. En el proyecto se hace saber esta situación, que se omitió ponderar la naturaleza de la información, se revoca la actuación del ente público y a su vez se mandata que al haberse dado a conocer información de naturaleza restringida, el ente público deberá iniciar procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de aquel servidor público que entregó información de naturaleza reservada. Por ello, se concluye, se revoca la actuación de este sujeto obligado. En el recurso 1123-2018, se le pidió al municipio de Tiapa, Tabasco, lo siguiente: una solicitud recurrente. La institución cuenta formal o informalmente con honorarios, es decir, horarios flexibles, porque es una solicitud que hemos tenido, horarios flexibles de trabajo, cuando se realizó la última actualización del programa de protección civil de la institución. Recordemos que las tres ponencias hemos tenido este tipo de recursos, por eso una interpretación garantista se advierte que el particular se refirió a horarios, ¿no? Bien, el ente público remitió el pedimento al área que consideró competente, que resulta ser el área de protección civil, quien se pronunció en el sentido de la segunda porción. Fueron dos preguntas: horarios, cuenta con horarios flexibles o fijos, no hubo pronunciamiento. Respecto a la última actualización del programa de protección civil, el área de la materia, que resulta ser la Dirección de Protección Civil, únicamente señaló que la última actualización del programa de protección civil municipal fue en el año 2011. El particular requirió fecha, y una fecha se encuentra integrada por día, mes y año. En ese tenor, la respuesta está incompleta. No se entregó la primera porción y en esa está incompleta. Pero además, el titular de la unidad de transparencia, al momento de notificarle al particular la respuesta de esta área, adjuntó dos documentos más. Y de la lectura de estos dos documentos se advierte que el primero se refiere a un escrito suscrito por el secretario de Trabajo Seccional del Comité Ejecutivo Seccional número 10, Subset, Tiapa, Tabasco, en el que se desprende que está dirigido al director de administración, en el que le pide autorización para que una servidora pública pueda tener tiempo de tolerancia para ir a recoger a su menor hijo. Y acto seguido se adjunta la constancia de estudios del hijo de esta servidora pública, donde viene el nombre de la menor o del menor, lógicamente con el dato de la escuela, el grado que cursa y demás. Hemos dicho en varias ocasiones, los titulares de las unidades de transparencia son el filtro de la atención de las solicitudes, son el motor que impulsa el derecho de acceso a la información al interior de un sujeto obligado. Si un servidor público, integrante de una unidad administrativa competente para entregar una información, se le pasó, se le adjuntó ese documento, aquí está la unidad, y la unidad tiene que revisar. La pregunta fue esta: ¿me están respondiendo? ¿Sí me responde o no? ¿Le faltó? ¿No se pronunció respecto a la primera porción? Me estás dando más información, sobre todo dato personal de un menor de edad. Y me reservo de decir el nombre de la servidora pública, porque no sé si sea su único hijo, y ya de decir el nombre de la servidora pública, ya estamos dando a conocer el nombre del menor. Evidentemente se vulneró el derecho a la protección de datos personales aquí en este asunto. En ese sentido, se revoca evidentemente la actuación del sujeto obligado. Se le requiere, para que presente en un plazo de 5 días, el consentimiento de la servidora pública que se señala en el escrito que adjuntó equivocadamente a este acuerdo de disponibilidad,
Pero además no basta con el simple consentimiento. Ese consentimiento tiene que pasar ante la fe del comité para que el comité valide que efectivamente, no nada más de decir, sí estoy de acuerdo, sino que valide que efectivamente es un consentimiento informado, expreso, específico de autorización de difusión. Si no es el caso, se inicia el procedimiento de responsabilidad en contra de quien tuvo la omisión de difundir esta información de tipo personal. Se revoca esta actuación del ente público. Se establecen otros lineamientos, que se retira del portal en caso del sistema Infomex, en caso de que pasen los 5 días y no tengamos respuesta, etcétera, etcétera. En el recurso 1135-2018 se le solicitó al régimen estatal de protección social en salud lo siguiente: estructura orgánica vigente, organigrama vigente y reglamento interior vigente. 3 pedimentos. Podría pensarse que la estructura orgánica y el organigrama es lo mismo. Sí, se refieren al mismo tema, pero no es el mismo documento. Un organigrama vigente, de acuerdo a la definición que incluimos en nuestra resolución, en nuestro proyecto, es la representación gráfica de cómo está dividida una unidad administrativa, en donde se establecen a través de líneas las jerarquías y las relaciones y las dependencias que existen entre uno u otro servidor público. En el caso de una estructura orgánica, se señala una relación en donde viene el nombre de la persona con el cargo que se desempeña, sin establecer los nexos de jerarquía entre los integrantes de esa área. En el caso, el sujeto obligado, a través de la unidad de transparencia, remitió la petición al área administrativa correspondiente, quien proporcionó la estructura orgánica vigente, 2018, la organigrama, y respecto al reglamento dijo que se encontraba en proceso de modificación. No se le preguntó si tenía uno actualizado, el vigente. Si está uno en proceso, se presume que hay uno vigente, pues ese vigente debió haber dado el dato y no lo dio. Por lo tanto, se modifica la actuación de este sujeto obligado. En el recurso 1153-2018, se le pidió a Macuspana, Tabasco, conocer quién es el encargado de la coordinación de delegados propiamente, y cuántos delegados hay en el municipio de Macuspana, por listado de nombre del delegado y subdelegados del año 16-17 y lo que va de 2018. En autos advertimos que hay 2 actuaciones del ente público. En el durante la substanciación de la solicitud, emite una primera respuesta en la que da a conocer el nombre del coordinador de delegados, y coincide con el que está publicado en el portal, y es correcto, y es Vicente Escalante Martínez. Respecto a los números de delegados, dijo que son 187 delegados. Y a continuación anexa una relación con los nombres de esos 187 personas. Precisó que es una sola relación porque fueron electos en una convocatoria y su periodo abarca los 3 años. ¿Está correcto? Respecto a los subdelegados, no hubo pronunciamiento alguno. Es el motivo de inconformidad del particular. Durante la substanciación comparece nuevamente el ente público y emite un acuerdo complementario. El decir complementario quiere decir que, como el nombre lo dice, complementa lo que ya otorgó. Sin embargo, no fue así, porque ratifica quién es el encargado de delegados, pero ahora señala que no son 187, sino que son 188. Y que dentro de esos 188 hay delegados, subdelegados, jefes de sector, jefes de sección, inclusive un gestor social, que no fue materia del pedimento. Por lo tanto, y anexa la relación de esos 187 más 1, que evidentemente ahora tienen otro estatus, otra categoría, porque ya tenemos los subdelegados y delegados. En ese sentido es evidente que no hay certeza en esta respuesta. Como dio un dato que sí corresponde, que es el nombre del delegado, del nombre del coordinador de delegados, se modifica la actuación. Y aquí se le hace la recomendación a los titulares, y aprovecho para también decirla aquí públicamente. Si vamos a hacer una nueva actuación, porque advertimos que efectivamente algo hizo falta en la respuesta, si esa respuesta es una respuesta totalmente distinta a la primera, es válido que el titular de la unidad diga, se deja sin efectos en la primera actuación y emite un nuevo acuerdo en donde esta es la respuesta definitiva. Perfecto. Aun cuando haya diferencia, él mismo está diciéndome que deja sin efectos y la última información que me está proporcionando es la válida. Pero si me dice que es un acuerdo complementario y que sigue estando viva la primera actuación, yo ya tengo que no hay certeza.
Y la actuación de este órgano garante se rige por uno de los principios torales, que es la certeza, la legalidad en las actuaciones. Y aquí no lo tenemos, por ello se modifica. En el recurso 1156-2018, se le requirió al municipio de Macuspana, Tabasco, lo siguiente: se me envíe la estructura orgánica y organigrama de la Dirección de Protección Ambiental del 2018-2021. Al 2021, y cuántas plazas vacantes tiene disponible y el listado de las personas que la integran. Lo requiero en PDF. Bien, el sujeto obligado dijo: no tengo plazas vacantes, es el dato válido, y entrega dos documentos. Uno de ellos es el organigrama, que ya, con nombres, cargos y nombres, y el segundo es un listado, que es la estructura orgánica. Esa estructura orgánica la confrontamos con el organigrama y advertimos que coinciden en el número de servidores públicos, pero no hay coincidencia respecto de 4 servidores públicos, porque aquí en la estructura orgánica me da 12 servidores públicos, pero estos últimos 2 no coinciden con los últimos 2 de la estructura del organigrama. O sea, hay diferencia de servidores públicos. Pero además, en la estructura orgánica, en el listado de las personas que integran la dirección, le incluyeron un dato adicional, y es la clave personal, la clave del empleado. Hemos dicho en otros recursos, en otras resoluciones, que la clave de empleado puede ser un dato personal. ¿Y en qué casos puede darse esta situación? Cuando la clave personal sea el mismo número que identifica el expediente de un servidor público, que lo pueda hacer identificable. Y en ese sentido, se convierte en un dato confidencial. Puede ser el caso, porque otros sujetos obligados así lo han señalado, que la clave del empleado no lo identifica porque no constituye su número de expediente ni la forma de poder identificar a un servidor público. En ese caso, es un dato público. Pero en el caso específico, el sujeto obligado no hace ninguna precisión. Por ello, es menester que se pronuncie al respecto, si se trata de un dato personal o es un dato público. Y en ese sentido, se revoca la actuación del sujeto obligado. Y además, porque no existe coincidencia con los nombres de los servidores públicos. En el recurso 1165-2018, se le pidió al municipio de Jalapa, Tabasco, copia escaneada de todos los recibos de nómina de todo el personal del ayuntamiento correspondiente al mes de octubre de 2018, debidamente firmados y timbrados, de todo el mes de octubre. La solicitud fue presentada el 23 de octubre, lo que quiere decir que solamente estaba compelido a entregar la primera quincena de octubre. El sujeto obligado, a través de la Dirección de Finanzas, indicó que no se cuenta aún con los recibos correspondientes a la segunda quincena de octubre, por lo cual no se está en condiciones de proporcionar la información. Eso fue todo. Evidentemente hubo inconformidad del particular porque no se pronunció respecto de la primera quincena. Y así advertimos que efectivamente es fundado el agravio presentado por la persona interesada, ya que el imperativo que tenía el sujeto obligado conforme a la fecha de presentación de la solicitud era la primera nómina y no hizo pronunciamiento alguno. Evidentemente, en la nómina hemos dicho que es un documento parcialmente público porque contiene datos personales que, si no se cuenta con autorización correspondiente, deben ser protegidos a través de la elaboración de una versión pública. Y evidentemente tiene que realizarse el procedimiento de clasificación de la información. Todo ello no aconteció y por ello se revoca la actuación del sujeto obligado. En el recurso 1198-2018, se le pidió al municipio de Tenosique, Tabasco, la relación de concesiones, permisos y autorizaciones, así como las anuencias y sus expedientes del periodo de enero de 2016 a octubre de 2018, y así como la relación de los permisos y nombre de quien se favoreció. Este tipo de información, relación de concesiones, es información que se encuentra vinculada a una obligación de transparencia común que todo sujeto obligado tiene el deber de publicar. Los expedientes es otra cuestión. Los expedientes hay información de tipo personal que deben ser protegidos a través del procedimiento de clasificación de la información. En el caso, el área correspondiente remitió al particular a revisar
el portal. Y además existe un pronunciamiento del área, director de finanzas, que dijo que los expedientes, en esa liga aparece únicamente publicado el acuerdo y la respuesta del área, quien señaló que los expedientes se encuentran integrados y archivados de manera tal que no es posible la digitalización. Y además señaló que la entrega se variaba la modalidad de entrega y sería física o electrónica siempre y cuando acredite el pago respectivo de alrededor de 3.500 hojas. No hay certeza en la respuesta del sujeto obligado. En primer lugar, estamos hablando de información de enero 16 a octubre de 2018. Son documentos que es factible utilizar, procesar, digitalizar, y aquí se encuentra con nosotros el director de archivo, el titular de la unidad de archivos de nuestro instituto, y como podemos advertir, son de reciente creación los recibos de nómina de 2016. A menos que hayan tenido un trabajo rudo y estuvieran muy manipulados, pero no existe un dictamen que así lo revelara y que por esa razón no fuera posible la digitalización de los documentos. Al no existir este dictamen, pues presumimos que son documentos que son útiles y es factible de digitalizarlo. Pero además, el decir alrededor, el utilizar aproximadamente, no hay certeza. Lo que revela, lo que evidencia en que no se ha revisado la información y por lo tanto no es una respuesta apta para atender este pedimento informativo. En el proyecto se le hace saber los mecanismos que deberá implementar al interior del sujeto obligado para dar cabal atención a este requerimiento informativo y por ello se revoca la actuación del sujeto obligado. En el recurso 1207-2018 se le requirió al municipio de Centro Tabasco ser informado de cuál es el registro del número de manatíes muertos en el año 2018. El sujeto obligado emitió un acuerdo de incompetencia en el que alegó que realizó el procedimiento que mandata el artículo 48 en relación con el 142 de nuestra Ley de Transparencia, y en donde el Comité de Transparencia precisó que efectivamente dentro del marco normativo que rige la actuación de este ente público no hay alguna atribución específica respecto a la materia, y que por el contrario quienes tienen la atribución es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por sus siglas Semarnat, y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa. El particular se inconformó, procedimos a analizar la respuesta otorgada, procedimos a acudir a las áreas que el sujeto obligado señaló, y efectivamente en la página de la Profepa encontramos todo un apartado relacionado con la situación que se tuvo en relación a los manatíes en el estado de Tabasco. Así, podemos advertir, en el proyecto se señalan estas páginas, estas gráficas, que en el periodo del 18 de mayo y 26 de octubre de 2018 se encontraron 48 cadáveres de manatíes registrados en el estado de Tabasco. Se señala cuál es el grupo interdisciplinario que está a cargo de esta situación atípica, y advertimos que se encuentra Profepa, Semarnat, CONAMP, CONAGUA, IMTA, Senacica, Cernapan Tabasco, la Secretaría de Salud de Tabasco y Protección Civil, la UJAT, Ecosur, UAM, UNAM, ASCARM y la AMBR. Claro, puras siglas, ¿verdad? Y en ninguna de ellas aparece el municipio de Centro Tabasco. En ese tenor es claro que este sujeto obligado no tiene competencia para poseer la información, poseer ni generar la información requerida por el particular, y por ello se confirma esta actuación. En el recurso 1210-2018 se le requirió también a este municipio de Centro el listado del impacto real de la homologación de seguridad pública del municipio de Centro Tabasco en los recursos Fortasec 2016 y Fortasec 2017. En una primera actuación, el sujeto obligado dirigió al particular a consultar su portal de transparencia porque refirió que es una petición que ya había sido solicitada anteriormente y se había hecho un procedimiento de clasificación de incompetencia, en el sentido de que si bien es cierto que el municipio de Centro tiene la competencia de prestar el servicio público de materia de seguridad pública, también lo es que no lo ejerce de manera directa, sino que en virtud de un convenio suscrito con la Secretaría de Seguridad Pública, es esta dependencia la que lleva ese servicio público y por ende la competente para pronunciarse sobre el particular. Todo ello está relatado en el procedimiento de incompetencia que remitió al particular. El particular se inconformó y durante la substanciación se emite una nueva actuación. Procedemos al estudio de la primera actuación.
Efectivamente, hay un acuerdo de incompetencia seguido conforme lo mandata nuestra ley de transparencia. Sin embargo, ese acuerdo de incompetencia se ciñó expresamente a un número de folio, que fue el folio que dio origen a esa actuación. En el acuerdo complementario, el sujeto obligado lo advirtió y emitió un nuevo procedimiento de incompetencia respecto de ese folio. Por ello, se sobresee la actuación del sujeto obligado. Pero aquí quiero hacer un comentario. Hemos dicho que no pueden existir acuerdos genéricos. Hemos dicho también que es válido que si hay un procedimiento ya realizado para atender determinada información, es válido que el ente público lo remita al particular. En el caso específico, el sujeto obligado declaró la incompetencia con precisión de ese folio. Si el acuerdo de incompetencia lo hubiera dicho de manera amplia, en el sentido de no precisar para este folio, sino de manera pues amplia, no tengo otra la palabra clara, o sea, no demasiada concreta, si le hubiera dicho, este sujeto obligado es incompetente para poseer la información respecto de estos puntos por esta situación, hubiera sido válido que en este asunto lo hubiera remitido. Pero como en aquel proceso de incompetencia muy específico señaló que era para la atención de ese folio, pues no era viable para atenderlo en este folio. Por lo tanto, se sobresee la actuación de este sujeto obligado debido a esta situación. Un comentario. Sobre todo porque, si bien es cierto que en el caso de la reserva es distinto, para el asunto de la competencia no podemos hacer referencia porque fue incompetente de otro, aunque se pregunte lo mismo, porque es una cuestión de procedimiento. La ley es muy clara en que nosotros hemos incluso dicho aquí que por cada solicitud tiene que haber un expediente, tiene que haber un acuerdo de respuesta y evidentemente un procedimiento, porque si el comité de transparencia es el indicado para modificar, para revocar o analizar, él tiene que hacer un pronunciamiento de esa solicitud, de ese recurso de revisión. Por eso estoy muy de acuerdo con el sobreseimiento. De acuerdo, muy bien. En el recurso 1219 de 2018 se le requirió a la Secretaría de Salud el resultado de los monitoreos realizados por esa dependencia en el municipio de Centro en los meses de julio, agosto, septiembre, octubre de 2018 para garantizar la calidad del agua potable de acuerdo a la norma oficial mexicana 0127. La Unidad de Transparencia remitió el pedimento informativo a la Subsecretaría de Salud, área competente en la materia, quien remitió mediante oficio precisamente los resultados de esos monitoreos requeridos. Por ello se confirma la actuación del sujeto obligado. En el recurso 1336-2018 se le requirió al municipio de Macuspana, Tabasco, el recibo de pago del trabajador Ruperto Ramos Marín de la primera quincena de enero de 2017 a la primera quincena de octubre de 2018. El titular de la Unidad de Transparencia remitió el pedimento informativo al área de competente, que resulta ser la Dirección de Finanzas, quien dijo: no se encontró ningún recibo de pago de la persona mencionada. No se encontró. Hemos dicho que este tipo de respuesta no es una respuesta definitiva porque no me revela si efectivamente trabaja o no trabaja. Simplemente no se encontró, se perdió el documento, se extravió, está en firme. ¿Dónde está? No hay certeza. Se revoca la actuación del sujeto obligado. En el recurso 1354-2018 se le pidió también al municipio de Macuspana, Tabasco, el acta de entrega-recepción de la Dirección de Administración Municipal del trienio 2016-2018, la cual recibió la nueva administración municipal. El titular de la Unidad de Transparencia remitió el pedimento informativo al Contralor Municipal, quien dijo que no podía entregar la información porque se encontraba en proceso de revisión. Es un asunto similar al resuelto en la sesión pasada, y al igual que en aquel proyecto, en este proyecto se hace saber que son dos actos distintos. Un momento es el acta de entrega-recepción y el otro, el proceso de recepción que tiene el servidor público entrante de revisar lo que recibió y de formular las aclaraciones correspondientes. Para este proceso de revisión se cuenta con un plazo de 30 días hábiles que la ley de entrega-recepción expresamente prevé. En el caso específico se le pidió el acta de entrega-recepción. Ese es un proceso acabado. En el momento en que un servidor público saliente o ex servidor público saliente se retira del servicio público, de ese servicio público, por la razón que sea, tiene el imperativo de entregar un acta de entrega-recepción, valga la redundancia, en el momento mismo. No son 30 días, sino al momento que se retira tiene que entregar.
Al momento en que el servidor público entrante recibe esa acta, ahí se acaba ese proceso. Ahora, viene un nuevo procedimiento, que es la revisión de lo que se le está dejando. Ahí sí hay un plazo. Son 30 días y es un plazo que puede ser prorrogable a petición del servidor público entrante y esta petición se tiene que formular ante el Contralor Municipal. Aun cuando le hubieran entregado una prórroga, es un procedimiento totalmente distinto al acta de entrega-recepción. Por lo tanto, se revoca la actuación del sujeto obligado y en el proyecto se le hace saber la manera en que deberá atender el pedimento informativo. Y con ello, presidente, concluye mi presentación. Muchas gracias. Gracias a usted. Una vez que hemos escuchado los asuntos que ha expuesto la comisionada Teresa Jesús Luna Posada, solicito al secretario ejecutivo somete en votación nominal de este pleno la propuesta de los proyectos de resolución que han sido presentados. En votación nominal, se somete a consideración de este pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentados. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos han sido aprobados en sus términos con 3 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Pasamos al desahogo del punto 7º del orden del día, que consiste en los proyectos de resolución de la ponencia de la comisionada Leida López Arrasate. Se le concede el uso de la voz, honorable comisionada. Gracias, honorable presidente. Comisionada Teresa Luna, a todos quienes nos acompañan, buenas tardes. Me permito poner a consideración los siguientes recursos de revisión con sus sentidos. El 1127, en contra el Instituto de la Juventud del Estado de Tabasco, se confirma. El 1133, en contra del Instituto de la Juventud del Estado de Tabasco, se revoca. El 1142, en contra el Ayuntamiento de Macuspana, se modifica. El 1148, en contra el municipio de Macuspana, se revoca. El 1160, en contra el municipio de Macuspana, se revoca. El 1175, en contra el municipio de Tenosique, se revoca. El 1184, en contra del municipio de Macuspana, se revoca. El 1187, en contra el Ayuntamiento de Centro, se sobresee. Y el 1196, en contra el Instituto de Seguridad Social del Estado, se revoca. Del recurso de revisión que me permito dar a conocer es el relativo al 1160, en contra del Ayuntamiento de Macuspana. Aquí la solicitud versó sobre, en un formato PDF, de la estructura orgánica y organigrama de la Secretaría del Ayuntamiento, con nombre y si es personal de confianza, cuántos son, y sindicalizado, cuántos son, con su currículo vitae de cada una de las personas que lo integran 2008-2021. Efectivamente, el sujeto obligado emite una respuesta del área de administración, que por mandato de la Ley Orgánica de los Municipios es la encargada de tener el expediente laboral de todos los servidores públicos y evidentemente de las estructuras orgánicas que conforman a ese sujeto obligado, el Ayuntamiento de Macuspana. Y él señala que en el caso manda un organigrama de manera genérica de la Secretaría del Ayuntamiento y dice que se está integrando el expediente de los servidores públicos de la nueva administración y que por lo que hace al currículum, él precisa que hay un manual de normas presupuestarias que no establece el periodo cuando tiene que estar integrado. Y dice al final que ese ayuntamiento cuenta con 44 empleados de confianza y la Secretaría del Ayuntamiento de ese ayuntamiento y 42 sindicalizados. Efectivamente, bueno, aquí podemos dividir la pregunta en varias porciones. Evidentemente que no atiende el pedimento informativo. No obstante, es importante precisar que en el caso del Manual de Normas Presupuestarias hay 2 capítulos, el 31 3.8 y 3.8.5, donde viene como los requisitos mínimos, cómo tiene que integrarse el alta
y los documentos. Y efectivamente, aparte de la solicitud de empleo, fotografía, acta de nacimiento, carta de recomendación, credencial, viene el currículum vitae. Es decir, es un requisito sine qua non para dar de alta a un servidor público. Por lo tanto, no puede decir que todavía está en proceso. Sobre todo que, por un lado, dice que hay 44 empleados de confianza. Y luego, entonces, tal vez en esa postura, en la integración, puede validarse la parte de los que están de reciente nombrado el día de hoy. Sin embargo, por lo que hace a la estructura sindicalizada, esa no es una estructura que tenga que cambiar con el cambio de una administración. Precisamente el sindicalizado tiene una base permanente. Entonces, por todas estas razones, es que evidentemente no cumple con el pedimento informativo y se revoca el proyecto de mención. Muy bien. Con eso, presidente, concluyo mi intervención. Muchas gracias. Una vez que hemos escuchado los asuntos resueltos por la comisionada Leida López Arrasate, solicito al secretario ejecutivo somete en votación nominal de este pleno la propuesta de los proyectos de resolución que han sido presentados. En votación nominal se somete a consideración de este pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentados. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos han sido aprobados en sus términos con 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Gracias. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que consiste en los proyectos de resolución de la ponencia a mi cargo. Me permito presentar los recursos de revisión DAI 1128 contra el Instituto de la Juventud, se propone modificar. El recurso de revisión DAI 1170 contra el Ayuntamiento de Tenosique, se propone revocar. El recurso de revisión DAI 1212 del 2018 en contra de la Secretaría de Educación, se propone modificar. El recurso de revisión DAI 1221 en contra del Ayuntamiento de Macuspana se desecha. El recurso de revisión DAI 1227 en contra del Ayuntamiento de Macuspana se propone revocar. El recurso de revisión DAI 1236 en contra del Ayuntamiento de Macuspana se propone revocar. El recurso de revisión DAI 1239 en contra del Ayuntamiento de Macuspana se propone modificar. El recurso de revisión DAI 1245 en contra del Ayuntamiento de Macuspana se propone revocar. El recurso de revisión DAI 1254 en contra del Ayuntamiento de Macuspana se propone revocar. El recurso de revisión DAI 1257 en contra del Ayuntamiento de Macuspana se propone revocar. El recurso de revisión DAI 1260 en contra de la Comisión Estatal Forestal se confirma. Y el 1266 contra el Ayuntamiento del municipio de Centro se propone modificar. De estos asuntos me permito comentar el recurso de revisión DAI 1128 contra el Instituto de la Juventud del Estado de Tabasco. Le preguntan: solicito los documentos en versión electrónica que contengan las acciones realizadas por el Instituto para apoyar a jóvenes embarazadas, madres solteras, víctimas de cualquier delito, en situación de calle, exclusión social o privación de la libertad, con discapacidad, con enfermedades crónicas e indígenas, información que se pide del 2017. Señala claramente la pregunta que hace el solicitante. Ante esta pregunta vemos que hay una respuesta por parte del INJUTAP. Hay primero un oficio 159 en el cual el director de Bienestar y Calidad de Vida manifestó que esa Dirección de Bienestar, Calidad de Vida para la Juventud no ha realizado ninguna acción para apoyar a jóvenes embarazadas, madres solteras, víctimas de cualquier delito, en situación de calle, exclusión social o privación de la libertad, con discapacidad, con enfermedades crónicas e indígenas durante el año 2017. Entonces se advierte que la información otorgada por la referida unidad administrativa en atención a la solicitud que nos atañe, pues una respuesta clara. Luego, y contundente, concreta. Luego nos encontramos, por otro lado, con el oficio INJUTAP UAJ diagonal 190
diagonal 18 de fecha 22 de octubre, esta designada por el titular de la Unidad de Atención a la Juventud, quien da respuesta a la solicitud de información en los siguientes términos: que esta Unidad de Atención a la Juventud no ha realizado acciones para apoyar a jóvenes embarazadas, madres solteras, víctimas de cualquier delito, en situación de calle, exclusión social o privación de la libertad, con discapacidad, con enfermedades crónicas e indígenas, de enero a septiembre de 2017. Vemos aquí que la cuestión estriba en la temporalidad de la información, ya que el particular, como dijimos al inicio, solicitó el año 2017, por lo que esta unidad administrativa pues debió abarcar el periodo que comprende los 12 meses del año de 2017. Por lo tanto, la respuesta que está otorgando el titular de la Unidad de Atención a la Juventud no es suficiente para colmar el requerimiento informativo del particular, al encontrarse incompleta en cuanto hace a los meses de octubre, noviembre y diciembre, el último cuatrimestre del año. En otras palabras, el titular de la Unidad de Atención a la Juventud tampoco precisa el motivo por el cual únicamente se hizo entrega de 9 meses del ejercicio 2017 y por qué no se entregan o se mencionan los últimos 3 meses posteriores del año, puesto que pudieron ocurrir una serie de factores por los cuales no fuera posible mencionar los últimos 3 meses del año. Sin embargo, con la finalidad de causar certeza jurídica, debió de haberse pronunciado al respecto, porque no entregaba esos últimos 3 meses, por lo que no hay certeza en la información que está entregando el sujeto obligado. Por lo tanto, se propone modificar la actuación del sujeto obligado para que entregue la información completa o se pronuncie respecto a estos 3 meses que quedan pues allí en el limbo y que pues obviamente violan el principio de certeza que señala el artículo 9 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en su fracción primera del Estado de Tabasco. Por mi parte sería todo. De no haber algún comentario, solicito al secretario. ¿Sí? Hacer un breve comentario en relación a lo que acaba de decir. ¿Y cómo no, comisionada? Adelante. Reiterar, el titular de la unidad tiene que comprender, tiene que advertir qué es lo que quiere el particular. Y si un titular de una unidad administrativa le entrega la información, pues debe advertir que esté completa la respuesta. En este caso, se pidió todo el año 2017. Si de la lectura la respuesta hubiera advertido que nada más se pronunció hasta el mes de septiembre, en ese momento le hubiera requerido al servidor público que sirvió de enlace que falta la información que la complementara y evitar de esta manera un recurso. Eso va en detrimento de su propio sujeto obligado. Pero nuevamente reitero, es importante que el titular de la unidad lea, comprenda la petición y después cuando recibe la respuesta las analice también, y no nada más de notificar por notificar, sino que también lea qué le están dando de respuesta y de esa manera pues atiende de manera eficiente las solicitudes que reciban con motivo del ejercicio de este gran derecho que es el de acceso a la información pública. Gracias. Sí, la extensión de la pregunta y también la respuesta que se la estén dando de manera completa, porque en este caso en el primer oficio hace referencia al año, entonces ya no había mayor problema, pero en el segundo pues solamente se dice de enero a septiembre. Entonces queda allí una duda sobre qué pasó en el último trimestre del 2017 y entonces realmente pues se tiene que pronunciar al respecto. Así es. Le solicito al secretario ejecutivo que en votación nominal someta a consideración de este órgano garante los proyectos de resolución que han sido presentados por parte de la ponencia 3. En votación nominal se somete a consideración de este Pleno las propuestas de proyectos de resolución presentados por el comisionado presidente. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos han sido aprobados en sus términos con 3 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones.
Muchas gracias. Pasamos al sábado punto 9 del orden del día, en lo cual se somete a consideración de este pleno el proyecto de acuerdo de reforma al reglamento interior del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por medio del cual se propone realizar una reestructuración orgánica a la composición de este órgano garante. Si alguien desea manifestar algo al respecto de este punto, comisionada Leida tiene el uso de la voz. Sí, nada más revisando de nueva cuenta el documento, veo en el artículo 26 que se le adiciona a la Secretaría Ejecutiva la facultad del uso de las matrices de marco lógico e indicadores de resultados, lo que le llamamos la MIR, y para concatenarlo con el transitorio tercero, donde se señala a la modificación de la desaparición del área de comunicación social, el área de planeación que tenían específicamente de la MIR, el área de planeación. De manera tal que se remite el párrafo ahí, que los archivos se enviarían a la unidad de archivo. Si esa facultad se está transfiriendo a la Secretaría Ejecutiva, lo lógico es que también los archivos que hace a la MIR, esos archivos que hace a la MIR pasen a la Secretaría Ejecutiva. Sí, porque es información viva todavía. Claro, es así es. Lo relativo a esos dos puntos. A esos dos puntos. Okay. Y el respecto al artículo 30, en la fracción 15ª, dice a la Dirección de Capacitación y Vinculación, y por lo que veo es una reforma, se adiciona, proponer y ejecutar instrumentos que permitan conocer la percepción de las actividades del instituto. Evidentemente aquí estamos hablando de encuestas o de sondeo o de consulta. Considerando la cuestión presupuestal que tenemos, me parece a mí que sería una carga difícil de cumplir. Entonces, o cuál es el matiz realmente, porque ¿cómo puedo medir yo la percepción que tenga la sociedad hacia el instituto? Electrónicamente puedes generar una encuesta, digo, no está aquí la directora de capacitación, pero electrónicamente en el portal, inclusive en la red social, Facebook o Twitter, puede generar una encuesta ella para ver quiénes contestan y de esa manera puede medir, y me parece que no generaría una carga monetaria a la institución. Como no lo señala aquí, nada más como un instrumento y no se especifica, por eso es mi comentario, porque bueno, yo en ese sentido sí sentiría que un instrumento como tal, por ejemplo en la participación ciudadana, que es el marco referente de lo que habla la Constitución, solo se puede conocer la percepción ciudadana a través de las encuestas o de los sondeos. Entonces no se señala aquí, y en ese punto sí reservaría mi voto con respecto a este punto. Bien, me parece que, bueno, si me permites. Bueno, pues sí, comisionada, tiene el uso de la voz. Cuando se enlistan las posibles situaciones en que se pudieran presentar, se corre el riesgo que dejemos algo afuera. Por eso las disposiciones normativas son abstractas, no son concretas, son generales. En el caso específico, me parece que el sentir de la disposición va encaminada a no encasillar en este punto, porque la mente humana es muy creativa. Y si encasillamos determinados tópicos que pudiera realizarse ese instrumento, pues podemos correr el riesgo de que dejemos uno afuera y limitemos y tendremos que hacer otra corrección. No sé cuál será el procedimiento que va a implementar ahorita el presidente, porque si la comisionada se está reservando un documento, ¿en qué momento? Un punto, ¿en qué momento? ¿Lo dejamos pendiente esta cuestión? A mí me gustaría conocer cuál va a ser el procedimiento a seguir ante la reserva de la comisionada Leida. Porque el documento en los procesos parlamentarios se pueden votar en lo general y se hace la reserva de un artículo o de una fracción. Pues, bueno. Bueno, aquí obviamente como es un órgano colegiado y por mayoría pueden salir también los acuerdos, se somete a consideración y si hay los votos suficientes se aprueba el... Pero es que no podría ser así porque en el sistema parlamentario, presidente, es como una ley. Una ley puede sufrir reforma de derogación. Entonces, tú puedes estar en lo general, yo estoy de acuerdo con el proceso de modificación al reglamento interno.
En el punto que yo no estoy de acuerdo, que sería lo que yo me reservo, es el artículo 30, fracción 15ª. Ajá. Y ahí sí se puede votar por mayoría precisamente ese artículo. Y se va a reservar, en mi caso yo no voto por la creación de este instrumento, porque aquí no se señala. Y como bueno, como un órgano colegiado, hemos llegado a acuerdo, esto no se platicó, por eso es mi intervención en este punto, que me salta de un instrumento como tal. Sí, podemos someterlo a votación y podemos, aunque no está reglamentada esa parte de una votación de una reserva, no está establecido en la normatividad, Claro. pero bueno, podríamos ¿En 2 votaciones? someterlo en 2 votaciones y ya luego a la reserva de la comisionada. Sí, O también podríamos retirarlo para mayor estudio. Obviamente que en ese sentido, enunciar todas las posibilidades de las encuestas, incluso, pues hay muchas cosas que podrían venir, incluso, por ejemplo, en las conferencias o algo se podrían dar algunos cuestionarios a los sí, asistentes. yo no estoy, o sea, yo Abierto. De manera enunciativa. lo que lo comenta la comisionada aclara, sin embargo, en el documento no se aclara. ¿Sí me explico? Sería cuestión de motivación Entonces, en las consideraciones, pero no eso es modifica distinto. el artículo. Entonces, cuando se presenta aquí, no se dice, me percato al momento de leerlo aquí. Eso es una. 2, no se llegó a un consenso previo. 3, es válido. Y efectivamente no tenemos reglamentado porque este pleno, hasta la fecha de hoy, aun cuando en el 2017 yo presenté una propuesta de punto de acuerdo para que se pudiera legislar, precisamente las sesiones de pleno no se hicieron en su momento. Y en los sistemas parlamentarios, donde son órganos colegiados, evidentemente se aplica el derecho comparado. Y puedes estar de acuerdo con una sentencia, pero puedes no estar de acuerdo con un párrafo. Sí, Voto Y en este particular. caso estoy de acuerdo con la modificación al reglamento. En lo único que no estoy de acuerdo es con el instrumento porque no se discutió siquiera, no se analizó ni se discutió. Entonces, bueno, en el uso de mi derecho Claro, democrático, algo que yo no he analizado ni he discutido, yo no lo puedo aprobar. Claro, es un voto razonado, donde Ok. usted razona su voto, que está Así de es. acuerdo con el documento, salvo en ese punto Así es. en particular. Y ahí sí ya lo votan. Bueno, yo me gustaría hacer una... Sí, tiene el uso de la voz, comisionada Luna. Sí, en lo general, yo estoy de acuerdo con esta modificación. Ante la reducción del presupuesto que tuvo este instituto, es evidente que se tiene que adoptar una serie de medidas de austeridad. Y este proyecto, este acuerdo que se nos presenta a consideración del Pleno el día de hoy, precisamente es una de las medidas de austeridad que este Pleno internamente tuvo bien a consensar. Se presenta la derogación de 2 unidades, la unidad de comunicación social, la unidad de planeación. Del estudio de esas áreas se advirtió la conveniencia de rescatar algunas atribuciones y dotárselas a unas áreas que ya tenemos existentes, como pueden ser la Secretaría, la Dirección de Administración y Finanzas, la Dirección de Capacitación y la propia Secretaría Ejecutiva. Hay unidades que ante la falta de recursos no van a ser factibles de poder implementar actualmente y por ello quedan derogadas esas atribuciones. Me parece bien la primera propuesta que hizo la comisionada de que aquellas atribuciones, no solamente la del marco lógico, sino aquellas atribuciones que se le confieren a otras unidades, y los archivos de esas funciones sí se le remitan a las áreas competentes y hacer el ajuste correspondiente al acuerdo. Me parece bien y estoy totalmente de acuerdo. Y aquellas atribuciones que ya dejaron de tener vida jurídica, es válido, es oportuno remitírselo al área de archivos porque ya es una información que ya va a estar muerta, pero evidentemente es información pública que sigue estando en posesión de este sujeto Claro, y obligado en eso y estamos de tiene que acuerdo. resguardarse. Ahora bien, por lo que respecta a esa porción que la comisionada se reserva de votar, que precisamente me refiero a los instrumentos normativos, reitero ahí mi postura, comisionado presidente, comisionada Leida, en el sentido de que se deja abierta esta posibilidad, y es la que estaba vigente inclusive, para que con la creatividad humana podamos seguir ejecutándola sin erogar recursos. Y ahorita acabo de dar otro ejemplo de creatividad humana, que durante los talleres se genere un cuestionario, una encuesta sencilla,
que no sea onerosa, y que ahí los interesados que deseen participar nos den a conocer. Ahí tenemos otro ejemplo de creatividad que no implica mayor recurso. Y estoy también de acuerdo que quizás en la motivación se puedan hacer los ajustes que no trascienden el contenido y de esa manera poder votar este proyecto. Lo que sí yo únicamente pediría, presidente, es que hagamos la votación, porque es menester no dejar pasar otra quincena en donde sigan vigentes estas dos unidades. Me parece que sí se debe votar, claro, haciendo los ajustes, claro, en la motivación, así le parece, comisionada, y de esa manera podamos sacar a flote este acuerdo. Es que en ningún momento podría no votarse. Primero porque la motivación se está haciendo la desaparición y que tiene un efecto presupuestal. Así es. Y de funcionalidad del servidor público, que en un momento dado deja de ser servidor público de esa área, y de la responsabilidad penal y civil y toda la que llevan, porque todos son actos jurídicos. Y en el derecho administrativo, tú desapareces un área, no puedes postergar su votación. Inmediatamente lo tienes que votar. Aquí lo que usted explicó, que es razonable, no viene en el proyecto. ¿Sí me explico? No está debidamente motivado ni fundado, porque efectivamente estábamos hablando de dos áreas. Y aquí veo yo que se hace una modificación a capacitación y vinculación. No sabía yo si esta facultad es nueva, y si es nueva, entonces se adiciona. Y aquí dice se reforma. Entonces, por eso no hay la precisión, no tengo la duda, no fue un tema que se hubiese discutido o hablado, como toda ley, se analiza, se discute y se aprueba o no se aprueba. Entonces, en ese sentido, es mi precisión sobre ese punto. De la creatividad humana, yo creo que este pleno tiene muestra pública ante los propios y ante los extraños, que hemos hecho muchísimo más con menos, que tenemos la capacidad de crear tantas cosas como para estar al frente y resolver muchas más. Eso no es el tema. El tema es que aquí no se fundamentó en el acuerdo, y por eso es que digo en lo particular, yo voto en lo general, y en lo particular me reservo mi votación en el artículo 30, fracción 15ª. Bueno, en ese sentido, entonces creo que sí es urgente la votación por la desaparición y la reestructuración que se está dando, pero sí sería conveniente que se tomara en consideración las observaciones que está haciendo la comisionada Leida para adecuar el documento y tener un documento en el cual se precisaran el tipo de... Entonces, lo está planteando, ya son dos votaciones que vamos a hacer. Claro. Ahorita se tiene que someter a consideración en lo general. Así yo creo es. que los estamos de acuerdo. Así es. Aquí la segunda votación sería lo específico que está pidiendo ella. Donde queda abierto. Que ella quiere que lo maticemos. Podemos hacer la votación, por ejemplo, en mi caso, yo nomás considero que nada más debe ser la motivación, no modificar ese texto. Y es lo que vamos a someter a consideración, esa segunda propuesta que hace ella. Es que dice reforma, y si es reforma, quiero saber la parte que se está reformando. Que se motive. Pues sí, porque me dice, el texto dice ahí, reformado por el pleno de sesión 23 de enero de 2019. Pero o sea, por ¿cómo eso, dice, ¿en qué parte o cómo estás? decía, está en la página 7, artículo 30, Ajá. fracción 15ª. Ajá. Dice, proponer ejecutar instrumentos que permita conocer la percepción de las actividades del instituto entre el público en general. Entonces, si es reforma, es cómo estaba, Okay. cómo dice ahora. Bueno, no. Porque si es adición, Fue adición. entonces es una adición. Adición. Bueno, por lo mismo es que yo al no ver el documento, Adición, eso es lo que quiere. Okay. entonces, como si es adición, no conoce ese acuerdo, por eso es mi duda. Ahora, si es adición, no hay ningún problema. Es adecuarlo. Estoy de acuerdo, que Ok. se ponga la palabra adición Claro. en lugar de reforma. Y se motive el por qué se está creando Exacto. esto. Y ese por qué se está agregando Así a es. esta. Ok, está bien. Eso es lo que, Está bien. lo que quería yo decir, que se Lo que tomara pasa en es que- consideración las observaciones que está haciendo la Es comisión. que me saltó. Yo me fui sobre las dos áreas administrativas que desaparecían. Que tomaran No en me había consideración. percatado de esta parte, sino que aquí lo leo y obviamente llama mi atención porque, bueno, una cosa es la reforma y otra cosa es una adición. Entonces, Yo consideraba de un que ya marco estaba normativo. modificando el texto No. de la fracción. Si estaba modificando, era otra cuestión. entonces entiendo
Estoy de de acuerdo. que estamos de acuerdo en que se tomen en las consideraciones Una votación Sola votación, ya con la comisionada Leida, que Y se sean hagan las incluidas en el modificaciones. proyecto para que se hagan las modificaciones Ok. y haríamos una sola votación. Perfecto. Adelante, secretario ejecutivo. Proceda a la votación, por favor. Se somete en votación nominal se somete a consideración de este pleno la propuesta del acuerdo de reforma del reglamento interior del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública con las observaciones antes planteadas. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. A favor, y nada más aquí, lógicamente, tomando en consideración lo que dijo ella, entonces Claro. el acuerdo tendría que ser reformas, adiciones y derogaciones, Así para es. que sea. Así es. El nombre Estamos correcto. utilizando las tres figuras en el proyecto que se está presentando. Perfecto. Comisionada Leida López Arrasate. A favor con los cambios presentados. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, la propuesta antes citada ha sido aprobada en sus términos con 3 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que tiene que ver con someter a consideración de este pleno el proyecto de acuerdo por el cual se inhabilitan y modifican diversas cuentas del Infomex y la Plataforma Nacional de Transparencia, así como se suspenden los plazos de atención y retornan las solicitudes de acceso a la información y las de derecho ARCO o de portabilidad de datos personales pendientes de resolver de diversos sujetos obligados. Obviamente esto a raíz de la reforma que tuvo la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo con fecha 28 de diciembre del año pasado y que entra en vigor este año, ¿no? Y con este nuevo sexenio. Si alguien tiene algún comentario con relación a este acuerdo, Sí, comisionado presidente. en el deseo uso de la hacer voz, uso de la voz. comisionada Luna. Efectivamente, como lo acaba de precisar el comisionado presidente, hay una nueva ley en materia del Poder Ejecutivo. Nueva ley orgánica del Poder Ejecutivo que abrogó la ley pasada y que tiene una transformación completa en su estructura orgánica. Sujetos obligados que formaban parte de gubernatura se convierten en unidades administrativas y se crea un nuevo sujeto obligado denominado gubernatura que abarca a estos 6 sujetos obligados que integraban precisamente esta gubernatura. Dejan de ser sujetos obligados. Evidentemente, como es una ley que entró en vigor a partir del 1 de enero, y este pleno como órgano garante de los derechos humanos, de acceso a la información pública y protección de datos personales, no podemos dejar de soslayar que al convertirse en unidades administrativas van a quedar estas solicitudes que se hayan recibido en el periodo del 20 de diciembre del año pasado a la fecha de este acuerdo, que pueden quedar en tránsito de atender, inclusive recursos de revisión también pueden quedar en tránsito. Este acuerdo que se nos presenta el día de hoy con nosotros es precisamente garantizar el pleno ejercicio de estos derechos y para ello tenemos que emitir un acuerdo en donde ya se cierre el ciclo como sujetos obligados para efectos de que no se sigan presentando más solicitudes de información, más recursos en contra de estas sujetos obligados que ya dejan de ser considerados como tales y se turnen, una vez que actualicemos el padrón de sujetos obligados, se turnen a los nuevos sujetos obligados que van a sustituir a estos. Pero por el momento tenemos que suspender la posibilidad de que se presenten nuevas solicitudes. Por ello estoy completamente de acuerdo. Y no nada más de gubernatura, sino hay otros entes que dejen de ser considerados como sujetos obligados. Por ello, mi voto estoy a favor de esta presentación de acuerdo, comisionado, y ya daré mi voto cuando me sea pedido. Me parece que sí es oportuno, es viable y es necesario además. Gracias. Sí, comisionada Leida tiene el uso de la voz. Sí, en ese sentido estamos de acuerdo completamente. Yo creo que pues ha quedado claro que aquí se trata de garantizar los 2 derechos humanos. Nada más que también revisando la lista que nos pasan de informática, veo a la Comisión Ejecutiva Estatal del Partido del Trabajo. Si no mal recuerdo, ya también no es sujeto obligado. Aunque formalmente no ha sido Partido. comunicado. No ha sido comunicado. Sin embargo, yo creo que también para evitar que se pudieran hacer solicitudes al propio partido, se pudiera cerrar el paso, si se pudiera considerar, o tuviéramos que hacer ahí una gestión directamente al órgano electoral
Claro. Y usted es el experto ahí en materia, presidente. ¿Cuál sería el seguimiento? Digo, Me parece que debe ser Varios un comunicado partidos. oficial. Aquí en el caso, estamos haciendo ese acuerdo por el Poder Ejecutivo porque hay una ley. totalmente, claro. Un instrumento jurídico que nos está dando a conocer, esto ya no son sujetos obligados. Así es. Hemos escuchado en la prensa, en la televisión, pero necesitamos un documento formal en el caso de los partidos políticos. Si es que Yo creo ahí que la el ley documento electoral, ideal la ley es que se electoral, gire el oficio y tengamos la respuesta del Instituto Electoral donde nos indique ya no son partidos políticos. yo por eso preguntaba, porque la ley electoral dice que aquellos partidos que no alcancen la representación del 2% o 5%, 3%. 3% En este caso ya. en automático. Entonces, el experto aquí es el presidente, saber si esa notificación se hace de manera oficial Hay un o por acuerdo. default. Hay un acuerdo del Pleno Ajá. del Instituto Electoral y Participación Ciudadana en el cual se acuerda cuáles son los partidos políticos que alcanzaron la votación por la cual tienen representación ante el propio órgano electoral y también alcanzan las prerrogativas que marca la propia ley. Entonces, en este caso, sería solicitarles el acuerdo en el que aprueban quiénes son los partidos que alcanzaron la votación que marca la ley para tener representación en el Estado de Tabasco y tienen financiamiento público del Estado de Tabasco. Eso es adicional. Sería solicitarles Sí, porque- únicamente el acuerdo. Porque veo los registros en ceros. Entonces, bueno, si tienen registro en cero, pues lo que refiere es que ellos no están Y- cumpliendo con la carga de información. Y no solo es Puede el ser por PT, eso, puede ser son que varios no lo hagan. partidos. Así es, cualquiera de los dos tener matiz. supuestos. Entonces, aquí habría que solicitar por oficio, secretario, al... Claro. Es una información que está vinculado con lo que estamos actuando, pero aquí únicamente es para Poder Ejecutivo porque tenemos un instrumento No, sí, jurídico que nos en indica. eso no hay ninguna duda, Ahí, comisionada. para actualizar el padrón de sujetos obligados, ahí ya tendríamos... En eso Ya somos tengo el oficio coincidentes. preparado, si ustedes gustan, lo mando firmado por su servidor. Sí, en eso no hay ninguna duda. Aquí nada más porque en el reporte que pasa informática veo en ceros. Sí, para Y me que acordé que el PT tampoco es partido. Ok, muy bien. Para el momento en que se vaya a hacer el acuerdo donde ya venga el padrón de sujetos obligados, se incluya Así es. también allí a los Actualización. partidos políticos que están actualizados. ¿Correcto? Bien. Muy bien, por la observación. Si no hay otro, Votación. otro comentario con relación a este punto del orden del día, solicito al secretario ejecutivo que en votación nominal someta a consideración de este órgano colegiado la propuesta antes señalada. En votación nominal se somete a consideración de este Pleno el acuerdo por el cual se inhabilitan y modifican diversas cuentas del Infomex y la Plataforma Nacional de Transparencia, así como se suspenden los plazos de atención y retornan las solicitudes de acceso a la información y las de derechos ARCO o de portabilidad de datos personales. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. ¿A favor? Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, la propuesta antes citada ha sido aprobada en sus términos con 3 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Gracias. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es el de asuntos generales. Si alguien desea hacer uso de la voz, le invito para que inscriba. La comisionada Luna tiene el uso de la voz. Gracias. Gracias, comisionado presidente. Únicamente para revelar, en esta sesión tuvimos recursos a la mayoría de municipios, principalmente Macuspana, y entre otros que siguen siendo clientes como Tenosique y Jalapa y Nacajuca. Entiendo que estamos en este proceso de depuración del padrón de sujetos obligados. Tenemos una nueva ley orgánica. Hubo también cambio del Poder Judicial, el Legislativo, bueno, fue el año pasado. Algunos organismos descentralizados, concentrados, están teniendo modificaciones en cuanto a su constitución, porque algunos están fusionando y evidentemente ello pues, va a revelar la necesidad de hacer una capacitación intensiva, pero una vez que tengamos los nombramientos, porque para no capacitar hoy uno y mañana vienen los otros, ¿no? Pero en ese inter, los municipios urgentemente capacitación. Pues, no se encuentra desafortunadamente la directora de capacitación, pero yo creo que urge, comisionados, que se haga una agenda de capacitación para los titulares de las unidades de transparencia de los municipios, que eso ya están. El 5 de octubre entraron en posesión, a estas alturas hay titulares, a estas alturas ya debe haber comité de transparencia. Entonces yo requiero y solicito que se nos presente la agenda de capacitación de los municipios y que de una vez se empiece a capacitar. Pues yo creo que podemos abonar también en el Poder Judicial y el Poder Legislativo
que ya también se sufrieron cambios en el caso de la legislatura, que fue en el mes de septiembre, el Poder Judicial hace poco y los ayuntamientos que podrían ser. Avanzamos. Y avanzamos con esa agenda de capacitación que propone el comisionado. Muy bien, gracias. Hay un comportamiento de alguna manera atípico en las solicitudes porque solo el municipio de Jalapa tiene 1.047 solicitudes de información. En este año. En lo que, sí, Jalapa. Jalapa, con corte el 23 Luego de enero, Macuspana, luego Macuspana con 95, o sea, es una diferencia abismal la que hay entre el primero y el segundo lugar, es demasiado, ¿no? Entonces, y también en los recursos de revisión, pues son a los municipios a los que más les está entrando los recursos de revisión en estos momentos, y también algunos organismos como es el ICET, Seguridad Pública, Educación. Entonces creo que sí, es muy conveniente reactivar para todos la capacitación. ¿Vamos o vienen ellos? Pues allí ¿Vamos o tendríamos vienen? Aquí por lo pronto, aquí en el que instituto. trabajar Aquí en el instituto, cuestiones económicas, ¿no? meramente presupuestales. Muy Ok. bien, ¿alguien más desea hacer uso de la voz? En absoluto. El secretario ejecutivo, una vez que se ha agotado todos los puntos del orden del día, pido a los presentes ponernos de pie. Siendo las 16 horas con 48 minutos, el día de hoy, 23 de enero de 2019, declaro clausurados los trabajos de esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Vasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y se citará para la próxima, que será una sesión ordinaria y que tendrá verificativo el día miércoles 30 de enero del presente año a las 14 horas en este mismo recinto. Muchas gracias a todos por su asistencia. Que tengan una buena tarde.